Muy bien, les decía que el régimen castrista ha congelado la salida de divisas del país, de modo que si tienes dólares no lo puedes sacar, mucho menos si eres empresario, es la impresión que tengo. Está con nosotros el doctor Marcel Felipe, abogado, presidente de la Fundación Inspira América, del Museo de la Diáspora, de la Junta Directiva del Miami-Dade College. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias, Cabo, por tenerme. A ver, ¿qué es esto? ¿Y qué se propone esta medida? Porque viene acompañada de insultos a Marco Rubio, a Mauricio Claver Carone, declaraciones personales de Díaz-Canel, etcétera. Bueno, creo que esta es la última medida de desesperación del régimen. Está bien claro, y ellos no son tontos en este aspecto, aunque no sepan manejar una economía y la hayan hecho leña como la han hecho, saben que al tomar esta medida ya no entra más inversión extranjera en el país. Claro, eso es lo que yo pienso. ¿Qué ganan con eso? Eso es lo básico. No es que ganen, sino es que se han dado cuenta o han llegado a la conclusión que ya no pueden traer más inversión extranjera al país de todas maneras. Entonces vamos a tratar de preservar la que está ahí. Entonces la pregunta es, ¿por qué han llegado a la conclusión que no viene más inversión extranjera en el país? Y yo creo que eso se debe a un par de cosas. En un tema más general, la Unión Europea se ha ido alejando cada vez más de la dictadura y la dictadura vive de la Unión Europea y de Canadá, países que se lo han dejado. Pero yo creo que tiene mucho más que ver, y por ahí vienen todos los insultos a los representantes del exilio, tiene mucho más que ver con lo que yo creo que ellos o saben o intuyen que se avecina de parte de Washington. Lo que se avecina de parte de Washington creo que es medidas sin precedentes. Todas las personas involucradas han estado hablando de exactamente lo mismo. Vienen medidas que van a doler, pero son necesarias porque es ahora o nunca. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo se pudiera interpretar eso? Bueno, podemos mirar en el caso de Venezuela. El presidente Trump decir en el caso de Venezuela que todos los que comercien con el petróleo venezolano estarán sujetos a sanciones o a tarifas, estás internacionalizando por primera vez esas sanciones. En el caso de Cuba han habido sanciones mucho más severas que las de Venezuela, pero nunca se han internacionalizado de esa manera. Si ahora de pronto tú dices, el que invierta en Cuba queda sancionado por los Estados Unidos, como se está haciendo con los médicos, pero ahora no solamente por los médicos, sino también por inversión, o los países que permitan que sus empresas lo hagan, van a sufrir una tarifa de parte de los Estados Unidos en esta guerra de tarifas, pues internacionalizas completamente el embargo. Bajo la situación actual, no existe un solo país en el mundo, fuera de tal vez Rusia o China, que duden en cumplir con los Estados Unidos, porque todo el mundo prefiere tener negocios con Estados Unidos que, por supuesto, tener negocios con Cuba. Así que creo que ellos se están dando cuenta que se les ha cerrado completamente el círculo, le está llegando el final y están desesperados. Esto es una medida que solamente la puedes tomar cuando te ves completamente contra la pared. Esto se usó en Argentina, el famoso corralito, pero por un momento específico. Tú pudieras decir, bueno, lo hacemos en el caso de una guerra, en el caso de un ciclón, en momentos específicos, individuales, donde la expectativa del inversionista es que es una cosa temporal. Pero la forma que lo estás haciendo, verdaderamente solo lo haces cuando estás al final y no tienes más nada que hacer. Y bueno, el corralito en Argentina fue una prohibición de sacar dinero de los bancos a los ciudadanos que hacían transacciones comunes con esos bancos, cosa que no sucede en Cuba. Muy poca gente tiene dinero en los bancos. De hecho, el gobierno cubano se ha visto obligado en muchas ocasiones a obligar a su vez a los ciudadanos a depositar dinero, porque el truco es que en determinadas tiendas y determinados productos no puedes pagar cash, sino con una tarjeta. Entonces te obligan, es una manera de... Bueno, y también lo han hecho con dinero. Cuando vamos a ver un cambio de dinero, un cambio de moneda, entréganos nuestra moneda para entregarte la otra y después no aparece. Eso sucedió no hace mucho, por primera vez en Venezuela, hace unos años atrás. Y recuerdo mucha gente, muchos medios reportando de la ineficiencia del chavismo en que no existían entonces los billetes de reemplazo. Y yo estaba con un par de personas mayores cubanas y dicen, ineficiencia, eso lo hemos vivido nosotros, es exactamente lo que hacen. Te recogen el dinero para no entregarte el dinero nuevo o entregarte ya un dinero que vale menos.
y lo van a seguir haciendo. Esto ahora lo están tratando de hacer a nivel internacional. No creo que esto les dé a ellos una gran cantidad de recursos, porque muchos de los negocios que operan en Cuba, los hoteles, por ejemplo, captan el dinero afuera, cobran afuera. O sea, el dinero que ellos necesitan adentro es para las operaciones, para cubrir las operaciones. Tiene un gasto ya prehecho. No es que se queden las utilidades dentro de Cuba y que ahora están atrapadas ahí. O sea, puede haber. Ahora, quien sí puede afectar es a todos los narcotraficantes y organizaciones terroristas que ponen su dinero en Cuba, porque es de los pocos lugares en el mundo donde se lo van a aceptar y ahora de buena primera se queden sin acceso a esos fondos. Desconozco esa parte, pero esas son las personas que verdaderamente pueden estar afectadas, porque muchas de las empresas españolas no van a tener una gran cantidad de dinero, con lo cual hace más ilógica la medida, hace la medida que quiere decir a su vez que es más desesperada la medida. Están sin caja. Que están completamente sin caja. Están sin caja. Yo revisé hoy la ley de inversión extranjera, a lo largo de muchos años la he ido mirando, pero hacía tiempo que no la observaba. La ley de inversión extranjera, que por cierto es una ley discriminatoria porque prohíbe a los cubanos ser empresarios, ser una persona jurídica, y usa un montón de subterfugios y a veces abiertamente es una ley para los extranjeros nada más, y es discriminatoria. Pero había 3 razones por las que dudas, ¿no? Número 1 era la jurídica. O sea, si yo tengo una disputa con el Estado cubano, que es mi parte de mi negocio, porque así lo obligaban a hacerlo, el tribunal es del gobierno, todos los mecanismos legales, ¿cómo yo gano una disputa contra el gobierno? Entonces ellos a veces doraron la píldora, etcétera, y una de las otras cosas es si yo puedo sacar mis ganancias. Eso es lo que han prohibido. O sea, es desestimular la inversión extranjera. Yo creo que lo hacen porque no les queda más remedio, ¿no? Totalmente que lo hacen porque les más remedio. A ver, para empezar, yo no tildo de ley a nada de lo que hace la dictadura cubana, porque ley implica cierta autoridad. Pero la aplican, ¿eh? Ley aplica cierta autoridad. Por cierto, la han cambiado tanto. Está llena de cambios, decretos, la van adaptando según les conviene. Cuando no tienes que someterlo a ningún proceso legislativo, porque toda la legislatura es tuya y las cortes son tuyas y todo es tuyo, es un decreto, no es una ley en el sentido de una autoridad legal con cierta legitimidad. Entonces, esos decretos que ellos ponen para engañar al que se quiere dejar engañar, porque como bien sabemos, ¿quién en su sano juicio va a hacer un negocio y le va a decir, ok, si tenemos una disputa, tú decides? Es básicamente lo que estás haciendo, porque las cortes son tuyas. Ningún empresario en el mundo entero, solamente los tontos que no se dan cuenta que es un país distinto, o los oportunistas que dicen, bueno, de aquí a allá voy a haber sacado tanto dinero que no me importa que me lo quiten. Y esas son las personas que invierten en Cuba, los tontos y los oportunistas. Y los delincuentes, que no le queda ningún más remedio que hacer negocios en un sistema bancario como ese. Y los vemos caso tras caso. Tienes el caso de Stephen Purvis. Stephen Purvis tenía planificado $400 millones de inversiones en Cuba. Terminó preso. El canadiense, Tomarjekan, si pronuncio bien su apellido, hizo muchos negocios con Cuba, hasta que hubo una disputa. Le dijeron, ¿por qué no vienes a La Habana y vamos a hacer un arbitraje? Llegó a La Habana, hizo un arbitraje, una negociación, dijo, no me gusta la propuesta, lo metieron preso. Con eso es lo que estás lidiando. O sea que ya existen todas las razones para que no haya la inversión extranjera a Cuba, y por eso tantas empresas, aunque inviertan en Cuba, cobran por fuera porque están vendiendo a turistas, a extranjeros, y ellos ya de todas maneras no tienen tanto fuera de los narcotraficantes y los terroristas. Pero así todo, por lo menos existía la pantalla. Y ahora han completamente cerrado esa pantalla. Claro. Cuando regresemos, vamos a ver al gris de Díaz-Canel, que le dice gris a Marco Rubio, y también mi experiencia cuando iba a trabajar como periodista a España, de cuál es el argumento que usaban para invertir en Cuba. O sea, ¿en qué trampa cayeron a la vuelta? Bueno, muy bien, continuamos hablando con el doctor Marcel Felipe. Marcel, vamos a ver a Díaz-Canel, que es un hombre muy gris, diciendo que Marco Rubio es gris. A ver. Bueno, aquí primero distinguir que hay una figura gris para nosotros dentro de la administración norteamericana actual, que es Marco Rubio.
que está muy plegado, muy comprometido con la mafia anticubana de Miami. Y él es el que ha promovido esas medidas, el que está haciendo una presión junto a Clavel Carón, una presión constante porque la actual administración recrudezca las medidas de bloqueo. Y nosotros estamos preparados para enfrentar ese recrudecimiento. Y estamos trabajando para que incluso si se aprietan más las llaves, con las llaves, las tuercas del bloqueo, nosotros con talento del pueblo cubano, con inteligencia, con innovación, con mucho esfuerzo, superar ese recrudecimiento. Bueno, el mismo talento e inteligencia que lo han llevado a llevar una economía que era la número 2 en América Latina a ser la número 2 de atrás hacia adelante. Cuando en Cuba existían más carros en La Habana que en todo Brasil, y ahora puedes cruzar la calle con los ojos cerrados sin que te pueda dar un carro. Esa es la inteligencia de ese régimen, de ese gobierno. Pero es lo que ellos siempre repiten. Y el hecho de que vengan y que lo digan abiertamente que vamos a resistir, tienen miedo. Y tienen miedo porque, primero que todo, porque no saben qué hacer. Segundo, porque ya están desgastados económicamente. Y tercero, porque nunca antes el exilio cubano había estado en la posición donde está de tener el secretario de Estado. Siempre habíamos hecho una gran labor en influenciar al secretario de Estado. Ahora no tenemos que influenciar al secretario de Estado. Tenemos al secretario de Estado. Tenemos a las personas encargadas de América Latina. Tenemos un presidente que se entiende y se debe muy bien con este exilio que votó abrumadoramente por él. Un presidente que dijo que su primera administración no hizo más porque su asesor de seguridad nacional no le permitía, cosa que yo verifiqué también en un viaje con otro de los funcionarios que estuvo ahí. Todo está dado, todo está puesto sobre la mesa para que venga un cambio en Cuba. Hemos tenido ciertas medidas que no han sido populares en el exilio con respecto a Radio y Televisión Martí, a los fondos de otras organizaciones. Lo cambio todo a cambio de una política que verdaderamente sea la política de llegar al final. Y esa política de llegar al final, que por cierto, no quiero decir que tenga que ser una causa cambiada por la otra. Yo creo que los fondos para esas organizaciones, para las que valen, se les va a restaurar. Lo de Radio y Televisión Martí se va a restaurar. Tal vez no al mismo nivel, porque hay que cortar como prioridad, hay que cortar los fondos del gobierno, pero todo eso se va a restaurar. Pero lo que sí es nuevo y lo que sí viene van a ser medidas que internacionalizan el embargo obligatoriamente, que se corten las remesas, que se corten los viajes, por eso es que se dice que van a doler, por cierto. Pero eso tiene que venir, en mi humilde opinión, con excepciones para los grandes líderes opositores como José Daniel Ferrer, Oscar Elias Bisset, y tiene que venir con una visión de futuro, con el título 2 de Hans Burton. ¿Cómo va a ser esa Cuba del futuro? En el museo tenemos una infográfica de lo que sería esa Cuba del futuro. El título 2 de la ley Hans Burton dice que cuando se levante el embargo se va a ver esa ayuda a la transición en Cuba y Cuba puede convertirse en una gran oportunidad económica para los cubanos, para los americanos, para los europeos, para personas del mundo entero que quieran participar en la reconstrucción y renacimiento de esa isla. Creo que va a ser una cosa muy bonita, muy bella, pero es importante visualizarlo, visualizar el futuro para que el cubano de a pie sepa pelear por ella. Y yo creo que eso está. Primero tiene que venir también esa parte difícil, y creo que viene, creo que estamos cerca de que venga. Y ellos lo saben. Creo que tenemos a Díaz Canel hablando, me dicen, de los Peter Pan, porque yo también veía algo que él había dicho de las remesas, que me parecía más interesante, pero bueno, vamos a ver qué dice de los Peter Pan. Monseñor Walsh, un miembro de la Iglesia Católica, fue uno de los que manejó una política, son los conocidos Peter Pan, mediante los cuales crearon toda una campaña de calumnia y de mentira de que en Cuba le íbamos a quitar la patria potestad a los padres sobre sus hijos, y padres desesperados, además con el anticomunismo de aquella etapa, un proceso revolucionario que comenzaba. Mucha gente mandaron a los hijos, se separaron, fracturaron la familia. Muchos padres murieron en Cuba sin ver a sus hijos, y muchos hijos supieron de la muerte de sus padres sin poderlos ver nunca. Tú sabes que eso es una cosa que a mí siempre me ha molestado. Discúlpame, que sí quitaron la patria potestad
a nuestros padres, no. Cuando nos mandaron a las escuelas al campo, casi de manera obligatoria, cuando crearon todas esas becas donde nos adoctrinaban y nos ponían a gritar consignas, cuando a los 16 años te inscribían en el servicio militar obligatorio y muchos fueron a parar a la guerra de Angola sin que los padres pudieran decidir absolutamente. Cuando un padre no puede decidir qué tipo de estudio, qué tipo de religión, qué tipo de conducta social tiene tu hijo, ya perdiste por completo la patria potestad. Cuando a muchos de los muchachos que se fueron a ir del país, ellos les hicieron un trabajo ideológico, de repente los muchachos decidían, le llamaban los hijos de la patria, quedarse, y sus padres no tenían el derecho a decir, no, tú te vas conmigo, y el Estado se apropiaba de ellos, como fueron montones de casos que conocemos. Sí se perdía la patria potestad. O sea, tenían razón los de la Operación Pedro Pan. Claro que se perdió la patria potestad en unas escuelas completamente controladas por el gobierno, con un sistema educativo totalmente ideologizado. Pero se perdió, además, se perdió con la UMAP. Por la UMAP pasaron 30.000 adolescentes. Las personas que fueron por la UMAP no eran adultos, eran adolescentes. De esos 30.000, 180 casos terminaron suicidándose. Más de 600 Oye, servicio militar obligatorio, por favor, internados en instituciones psiquiátricas donde se le administraba electroshock como forma de castigo. Todo eso es una pérdida de la patria potestad, pero todos los muchachos de Cuba, de cierta forma, pierden esa patria potestad porque se les enseña desde temprana edad a ser chivatones, a autocriticarse, a criticar a sus compañeros. Compañeros chivatones. Le llamaban ser autocríticos y críticos. Autocríticos y críticos. Que es lo mismo que ser chivatones, por supuesto. Y le llamaban ser combativos también. El compañero no es combativo, quiere decir que el compañero no delata a los demás. Era una evaluación que se hacía semanal, quincenal y mensualmente en todas las escuelas. Era una cosa horrorosa. Claro que se perdió, los padres perdieron todo control sobre sus hijos, por favor. Totalmente, en los campamentos de Tarará, donde también hacían exactamente lo mismo, pero diariamente en la escuela. Desde que tú llegas en ese momento y tienes que decir, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. A los niños te ponen una pañoleta ahí. De 6 años los estás adoctrinando de esa manera. Por supuesto que lo hicieron. Y por cierto, parte de la motivación de esos padres era que un sistema comunista que hoy en día muchos cubanos no lo saben, porque ha pasado mucho tiempo, es oficialmente ateo. ¿Qué quiere decir eso? No es que no se meta en la religión, es que te persigue si eres católico, si eres cristiano, si eres de cualquier religión, no puedes estudiar en la universidad. Bautizarse era un peligro. Bueno, había un letrero que decía, la universidad es para los revolucionarios. Eso es muy claro. Doctor, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros. Yo le reitero al público que vaya al Museo de la Diáspora, 1200 Coral Way, los fines de semana, cuando paso por allí, la verdad que me impresiono con las personas que terminan emocionadas, llorando, agradeciendo, llevando a sus hijos, a sus nietos, para decirle, mira, esta es la historia que te hemos contado en casa, aquí está la prueba. Te felicito porque no me lo esperaba, ¿no? No me esperaba el éxito de ese museo tal y como está funcionando. Vamos a estar grabando algunas de esas expresiones, porque son muy bonitas. Son tremendos. Bueno, ha sido el doctor Marcel Felipe. Cuando regresemos, oye,